Había unos pastores que pasaban la noche en el campo vigilando por turnos su rebaño. Un ángel del Señor se desapareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios y decía: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Benedicto, en su audiencia preparando ya esta noche santa, nos recordaba a los cristianos que la gran fiesta por antonomasia, la primera fiesta cristiana que se empezó a celebrar fue la Pascua, la muerte y resurrección de Jesús. Esa es la importancia. Un poquito después se le empezó a dar importancia también a la Navidad, porque empezó a surgir la curiosidad de que, bueno, ¿cuándo nació Jesús, el que murió y resucitó por nosotros, el que nos abrió el camino de la vida y de la salvación? Y entonces poco a poco la historia empezó a cobrar importancia en la Navidad. Francisco de Asís fue el que le dio todo su real a la Navidad, fue el que nos hizo recordar la Navidad como hoy la tenemos, con su buey, con su mula, ¿verdad? Nuestros belenes, que fue una manera folclórica, popular, en donde fuimos penetrando desde el pueblo, desde la gente llana, todo el misterio que quedaba oculto en el nacimiento de Jesús. Ese nacimiento de Jesús que nos habla de algo misterioso, de algo grandioso. Dios, el Verbo eterno, que está junto al Señor, junto al Padre, tomó la decisión de venir a nuestra vida. El misterio de la encarnación, el misterio de la Navidad, nos habla de la cercanía de Dios. Y eso para nosotros es sorprendente. El Señor nos podía haber salvado de muchas maneras. Y sin embargo, quiso acercarse, quiso tocar, quiso compartir. El Todopoderoso, el otro por antonomasia, quiso estar junto a nosotros, compartir con nosotros la humanidad. Para nosotros eso es fundamental. No hay Dios que haya hecho eso. Para nosotros la encarnación es lo más precioso que Dios puede haber hecho para con nosotros. La salvación es importante, la salvación es grandiosa. Pero si no hubiera habido encarnación, el Señor nos hubiera salvado como desde lejos. La encarnación significa el Dios que toca al hombre, el Dios que llena el espíritu del hombre, el Dios que invita al hombre a ser como Él, el Dios que comparte con el hombre todo lo que Él es. La encarnación, la Navidad, significa el Dios que viene y no se avergüenza del hombre. Desde la encarnación, desde la Navidad, nosotros estamos emparentados con Dios. Dios ha querido ser de nuestra carne. Dios ha querido ser como nosotros. Dios ha querido tocar la humanidad. Con todo lo que la humanidad es. Cuando estos días veníamos preparando este tiempo de la Navidad con el Adviento, se nos presentaba ya al final la presencia de la vida, la genealogía de Jesús. Y la genealogía de Jesús no oculta la realidad humana. La genealogía de Jesús muestra
sombra a aquellos hombres y mujeres que no le hicieron bien, gente que fue prostituta, gente que fue asesina, gente que no estaría en los parámetros de la bondad, de la santidad. Esa es la humanidad. David, de quien Jesús toma el nombre, el hijo de David, porque la promesa que Natán había hecho a David era para toda la eternidad. David fue un asesino, tomó a la mujer de otro, de Urías. Y cuando vemos esto, decimos, las Escrituras no silencian lo vergonzoso de nuestra humanidad. La santidad, la encarnación de Dios pasa por la humanidad. Y cuando leemos esa genealogía o vemos esa presencia de David tan fabulosa, tan importante y sin embargo tan defectuosa, limitada, decimos, eso es la humanidad, eso es la encarnación, eso es la Navidad. La Navidad significa no que Dios elige a algunos buenos, santos, y dice, por ustedes voy a hacer mi pueblo, por ustedes voy a hacer la iglesia, sino que desde las entrañas de la historia, el Señor se une a una humanidad limitada, pecadora, defectuosa, y es a través de esa humanidad como Él llega a nacer. De esa genealogía, de esos abuelitos, es donde Jesús nace. Y eso nos da a nosotros una enseñanza esta mañana, y es que todos nosotros, pecadores, estamos llamados a ser santos, estamos llamados a ser iglesia, estamos llamados a ser de la familia de Dios. La encarnación tiene unas consecuencias brutales para nosotros. La encarnación significa que Dios asume toda la realidad humana, toda, la del pecado, la de la muerte, la de la enfermedad, la de la limitación. Si eso lo consiguiéramos entender, entonces no pondríamos excusas, justificaciones. El Señor cuenta con todo eso. Él llevó a cabo su salvación a través de la limitación y el pecado. Nació entre los pequeños. Para irnos dando el ejemplo, es con los medios pequeños de cada día, con las situaciones concretas de cada día, como se alcanza la salvación. No hace falta tener poder, no hace falta tener dinero, no hace falta tener autoridad. Eso te lo permite el niño indefenso. Es el que es el Hijo de Dios, el final. Eso es lo que nosotros vamos viendo. Para sacar una conclusión de esta encarnación y de esta Navidad para nosotros en nuestras vidas, ¿qué es para nosotros la Navidad? Si nosotros despojamos a la Navidad de esta misa, de la misa de mañana, ¿qué es para nosotros la Navidad? Y enseguida pues diríamos pues, la cena de esta noche, reunirnos en el hogar, en familia, los próximos, es decir, con papá, con mamá, mi esposo, mi esposa, a lo mejor algún familiar cercano. Eso es la Navidad, y pedir algún regalo que nos vayamos dando. Si quitamos esta misa, eso es la Navidad. Esos son los ojos humanos que viven y ven la realidad de la realidad cada año y cada año. Y desde los ojos de Dios, desde la fe, desde este asunto que estamos tratando de la encarnación y de la Navidad que asume esa condición humana, significa que en eso mismo que hacemos, nace Dios. Pero nosotros no lo vemos. Porque si fuera que Dios naciera en otra realidad diferente a la nuestra, a la que vivimos, entonces Dios no se hubiera encarnado. Dios nació como nace todo niño, y en situaciones más difíciles de las nuestras. Y este es el mensaje. Ahí donde nosotros vivimos, ahí donde nosotros estamos, ahí nace Dios. ¿Quién descubrió la presencia de ese Dios que era tan igual a nosotros? Era un niño cualquiera. ¿Quién descubrió su presencia? Herodes, ¿no? Aquellos a donde fueron a tocar a las puertas para pedir cosas, no, porque si no hubieran dicho,